día de hoy, ¿sí? Hoy nos vamos a hablar sobre fundamentos y bases del currículum, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de fundamentos y bases, fundamentos, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ver, chicas, cuando nosotros hablamos de fundamentos y bases del currículo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué nos estaríamos refiriendo? Reglas, reglas, bases. A los puntos principales. ¿Perdón? Ya, cuando hablamos de fundamentos, estamos hablando de cuáles son ellos. Sí, dígame. Principios, Miss. Claro, puede ser, ¿no? También son principios, son aquellas bases en las cuales el currículum se basa, ¿no? La propuesta de uno se basa. Por ejemplo, ahora vamos a continuar, ¿no? Y nuestro currículum, el currículum nacional, ¿en qué se basa? Para proponer el desarrollo de potencia, ¿eh? Entonces, el currículum tiene que decirnos, miren sociedad, nosotros, desde este punto de vista, necesitamos aprender tales cosas para tener este ciudadano que nosotros estamos pidiendo. Ese es el fundamento de un currículum, ¿sí? Muy bien. El currículum. ¿Cuáles serán el currículum? ¿Por qué se crea un currículum? ¿Qué toma en cuenta un currículum? Para hacer un currículum, ¿qué tomamos en cuenta? Muchos aspectos, Miss. Por ejemplo, ¿qué aspectos? Por ejemplo, como se había hablado, ¿no? Como se había hablado del, por ejemplo, de los contextos de los niños, en qué, o sea, las situaciones, en qué lugares viven, cómo les va a beneficiar a los niños, o sea, ¿no? Exactamente, exactamente. Uno de ellos que toma en cuenta el currículum para ser elaborado, toma en cuenta el contexto. Eso quiere decir, nuestro currículum tiene que mirar el contexto del Perú. Entonces, tiene que decir, a ver, somos una sociedad, esta es nuestra sociedad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué buscamos nosotros? ¿Qué tipo de sociedad, qué tipo de personas necesitamos nosotros para buscar nuestro desarrollo? Esto es lo que tenemos y hacia dónde nosotros vamos a avanzar. Entonces, pero teniendo en cuenta ese contexto, tenemos que tomar en cuenta las demandas de ese contexto, ¿no es cierto? ¿Qué más tomamos en cuenta además del contexto? ¿Lo están viendo? ¿Quién es el que aprende? Los aprendizajes. El estudiante. El aprendizaje de los niños. El estudiante, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que mirar ese contexto de ese estudiante y proponer aprendizaje, ¿sí? Tenemos que proponer, ese es el currículum. El currículum toma en cuenta el contexto, ¿no? Toma en cuenta los estudiantes, el tipo de estudiantes, porque la centralidad del currículum es el estudiante y propone qué debe aprender este estudiante para responder a ese contexto. Entonces, vienen los aprendizajes, ¿no? ¿Y cuáles serán los aprendizajes que propone nuestro currículum? Ya hemos visto en la clase anterior.
¿Cuáles son esos aprendizajes, no? O esos propósitos de aprendizaje. Competencias, Miss, las competencias que... Las competencias. No se olviden que nuestro currículo es un currículo basado en el enfoque por competencias. Por lo tanto, propone desarrollar competencias a lo largo de toda la educación básica, ¿no? Entonces, no perdamos de vista, ¿no?, lo que nosotros tenemos que trabajar con nuestros estudiantes. Ya no es aquel currículo basado en el conocimiento, ¿sí? Antes aprendíamos, íbamos a la escuela, por ejemplo, en comunicación, trabajamos el verbo. ¿Qué es el verbo? Clases de verbo, ¿no? Ejemplo de verbo. Ya no. Hoy en día, la competencia me dice que yo tengo que saber usar ese conocimiento en una situación, ¿sí? O sea, yo tengo que saber, por ejemplo, cuando voy a escribir, voy a redactar una carta, voy a hacer un oficio, voy a hacer un memorando, voy a hacer un poema, ¿no? Voy a hacer un ensayo. En ese texto debo saber usar, por ejemplo, todo lo que es la ortografía, la gramática. Ya no tengo que aprender la gramática por la gramática, sino tengo que aprender de acuerdo al uso que nosotros le damos. Por eso se dice en comunicación, ¿no? Nosotros tomamos en cuenta el uso social, ¿no es cierto? Entonces, ya no es como nuestra educación que todavía se mantiene en algunas aulas, ¿no? Una educación tan tradicional donde todavía están centrados en el conocimiento. Nosotros tenemos que desarrollar competencias, ¿sí? Muy bien. Ahora, a ver. Miss, disculpe, hay alumnos que están en sala de espera, por favor, ¿les puedo aceptar? A ver. No me aparecen. ¿Ya? ¿Ya ingresaron? Ya, Miss, ya ingresaron, gracias. Listo. Continuando con nuestra clase. El alumno. Miss, buenas noches. Disculpe, ya ingresé. Buenas noches, su nombre. Hermelinda, Miss. Disculpe, porque no podía ingresar, pero recién ya ingresé. Adelante, vamos adelante. ¿Sí? Ahora vamos a ver el alumno, ¿no? ¿Qué es el alumno o el estudiante, no? Dice, es la fuente vital y esencial del currículo. Le provee información a su ser social y ser individual. ¿Sí? O sea, el currículo, ¿por qué decimos fuente esencial? Porque ¿tendría sentido un currículo si no hubiera estudiantes? No, Miss. No, pues, ¿no? Si no hay educación, no tiene por qué existir un currículo. Si no hay estudiantes, mucho menos, ¿no? Entonces, la razón de ser del currículum son los estudiantes. La razón de ser de la educación es el estudiante. Y como yo les decía, ¿no? ¿Qué sucedería en este momento si vienen los marcianos y se llevan a todos los estudiantes? ¿Qué le pasaría a los maestros? Se quedarían sin estudiantes y no hubiera Nos quien quedamos enseñar. sin estudiantes y nos Quedarían quedamos sin trabajo. sin trabajo. Sin trabajo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ponernos a pensar esto. La fuente principal para que exista la educación son nuestros estudiantes. Es la razón de ser de la escuela. Y por lo tanto,
Dice, provee información a su ser social y ser individual. O sea, el currículo extrae del contexto, ¿no?, los aprendizajes que debemos aprender y va a aportar en la formación de ese estudiante, ¿sí? O sea, los estudiantes van a aprender, cuando hablamos de lo social, vamos a aprender cómo él debe relacionarse en ese contexto con todas las demás personas. Y hablamos de ser individual porque en la educación también nosotros desarrollamos nuestro ser individual, ¿no? Yo en la escuela aprendo a compartir, por ejemplo, aprendo a trabajar en equipo, aprendo a valorar a mis compañeros, ¿no? Aprendo a respetar. Entonces, esa es una formación individual, ¿verdad? Y la otra parte es cómo nosotros convivimos en una sociedad, ¿no? Y nos tenemos que interrelacionar. Entonces, por eso hablamos de lo social, porque el ser humano es eminentemente social. Una persona podrá vivir así totalmente aislada, solita, podrá vivir. ¿Ustedes creen que podrá vivir una persona No, sola? Miss. No, No, Miss. Se muere. El ser humano se muere. Se muere, o sea, ya no, pues se convierte en otra cosa, ¿no? El ser humano es eminentemente social, tiene que relacionarse con otros para desarrollarse, ¿sí? Dice, es un portador cultural de un determinado grupo al que pertenece, el estudiante. O sea, el estudiante, por decir el contexto de Lima. Todos nosotros aquí en Lima, por ejemplo, tenemos una cultura. Por ejemplo, parte de nuestra cultura es que nos gusta la mazamorra morada, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Nos gusta, algunos bailan la marinera, otros nos gusta el vals, ¿no? La música criolla. Esa es una cultura. Entonces nuestros estudiantes dice que representan esa cultura, ¿no? Entonces, hoy en día, si nosotros miramos nuestra cultura, tenemos muchas cosas que debemos, que ya se están siendo parte de nuestra cultura. Por ejemplo, ¿qué les parece la corrupción? ¿Qué les parece? Es algo que ya está impregnado en nuestra sociedad y nuestros estudiantes escuchan eso. ¿Ustedes creen que ellos no miran, no ven? Sí escuchan. Entonces, eso se va haciendo parte de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque la cultura es todas aquellas formas de vivir, aquellas costumbres que tiene una determinada sociedad, una determinada comunidad, ¿no? Un pueblo, ¿no? Entonces, los niños representan eso. Entonces, ellos como representan eso, entonces, todo ese bagaje que tienen de lo que aprenden en la convivencia lo llevan a la escuela, ¿no? Entonces, nosotros todo eso que llega a la escuela, como maestros, como docentes, tenemos que recuperar y a partir de eso, trabajar con ellos para que realmente aprendan, ¿sí? Ahora, el contexto cultural, dice. Fuente del currículo que provee información a los elementos referentes a las demandas sociales y culturales que la sociedad plantea en el sistema educativo. ¿Eso qué quiere decir? Que el contexto cultural, ¿no?, nos da los elementos, ¿no?, porque es donde suceden los problemas, las situaciones, ¿no?, las formas de vida, las formas de relacionarse, de interrelacionarse. Entonces, donde sucede hechos, y esos hechos que suceden en ese contexto deben ser, ¿no?, adoptados por la escuela como fuente de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿sí? Como fuente. Por ejemplo, de este contexto actual, ¿qué aprendizaje ustedes cogerían para trabajar en la escuela? A ver, un ejemplo de ello.
Miss, ¿se refiere al contexto que estamos viviendo ahora referente a la Claro, pandemia? ¿Eso? ahorita, claro, en este momento, ¿no? ¿Qué ejemplo? Por ejemplo, eso es lo que nos dice el currículum, ¿no? O todas las, ¿qué te digo? Las teorías, ¿no? Las teorías, por ejemplo, de aprendizaje, la teoría de constructivista nos dice que nosotros, como maestros, debemos saber ese contexto, ¿no? Debemos saber mirar para poder nosotros identificar situaciones, ¿no? Interesantes que pueden ingresar al aula, ¿no? Y a partir de ellos que nuestros estudiantes puedan aprender, ¿no? Porque nosotros no podemos estar inventándonos las cosas, ¿no? Para hacer aprendizajes que no sean significativos, ¿no? Es significativo cuando es interesante para los estudiantes y responde a un interés, a una necesidad, ¿no? Y parte de la realidad, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que tenemos desde su formación, nosotros tenemos que ir eso asumiendo como tal, ¿no? Ya no ser como antes, como la escuela tradicional, que agarramos el libro. Hoy día, ¿qué me toca? Hoy día voy a trabajar, por decir, de geografía, los ríos voy a trabajar. Mañana me toca trabajar lagos. No, no es así. Hoy en día tenemos que mirar ese contexto para poder nosotros meter esas situaciones que ocurren, meter al aula, ¿no? A la escuela, para trabajar con nuestros estudiantes. Por eso, el segundo punto dice, si no es nativo de la comunidad donde nosotros nos estamos desempeñando como maestros, entonces nosotros debemos tener esa capacidad de investigar, de buscar información, de relacionarme con la comunidad para conocer su cultura, para conocer sus problemas, para conocer sus necesidades, para conocer sus intereses. Entonces, una vez que yo conozco, ya tengo un bagaje de situaciones, ¿no? Y de elementos que me van a ayudar a plantear mis aprendizajes para el desarrollo de las competencias. Eso es lo que dice, ¿no? El tercer punto dice, la comunidad también es importante y juega su papel como proveedora de elementos culturales que deben incorporarse en el currículo, por supuesto, ¿no? Una comunidad, por ejemplo, la comunidad Wajún, ustedes van a las comunidades nativas, la verdad que uno al escuchar la forma de cómo viven, es una riqueza muy interesante, ¿no? Que nos provee para poder nosotros trabajar con sus estudiantes o con sus hijos de esa zona, ¿no? Es igual a con Lima, cualquier otra. Chicas, se va a acabar el tiempo, así es que vamos a traspasar y volvemos a empezar, ¿ya? ¿Me están escuchando? ¿Se han dormido? No, Miss, la estamos escuchando. Ok. Sí. No, Miss, sí, siga, continúa. Ya. Sí, se escucha, Miss. Se escucha, ¿no? Pero dentro de 10 minutos ahorita se la voy a pasar. Los aprendizajes propuestos. A ver, ¿qué querrá decir el primer recuadrito? Dice, a partir de las competencias. A ver, lean eso y díganme, ¿qué significa para ustedes este punto? A ver, chicas, ¿ya? ¿Qué significa para ustedes ese punto? A partir de las competencias, capacidad de emprender y desempeños y áreas comunes. ¿Qué querrá decir eso? Que
o sea, se relaciona el tema que se toca con todos estos cursos, ¿no? Matemática, lenguaje, ciencias sociales, a partir de una sola competencia, se puede tocar todas esas áreas. Ya, muy bien. ¿Qué quiere decir esto, sí, para reforzar? Por favor, nos falta 10 minutos, 9 minutos falta para que se corte. Dice, a partir de las competencias, capacidades, estándares y de aprendizaje y desempeños y áreas como matemáticas, lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales, ética, filosofía. Ahora ya no se habla de ciencias naturales, sino de ciencia y ambiente, ¿no? ¿No? Y Saber a leer. partir de todo esto que nosotros estamos proponiendo que deben aprender nuestros estudiantes, se organizan los planes y programas de estudio. ¿Sí? Luego dice seleccionar los saberes de acuerdo a la organización escolar. O sea, si nosotros hacemos un plan, ¿no? ¿Qué competencias, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, en la escuela, hacemos nuestro plan anual, ¿no es cierto? Hacemos un plan anual. Decimos, ya, este año vamos a aprender, vamos a trabajar tales competencias. Vamos a desarrollar estas capacidades. Estos van a ser nuestros estándares de aprendizaje y con estos desempeños son los que vamos a evaluar a nuestros estudiantes. Entonces, eso nos ayuda a organizar el currículum, ¿no? Dice, luego, a partir de eso, ya nosotros hemos organizado nuestras competencias, nuestras capacidades, nuestros estándares, y hemos seleccionado para un año. Decimos ahora, esto es lo que van a aprender en mi escuela. O sea, voy a proponer qué estrategias voy a utilizar, ¿no? Voy a usar, ¿no? Para que mis estudiantes desarrollen esas competencias. Muy bien. Ahora, estos aprendizajes, ¿me están escuchando? Sí, Miss. Ya. Sí, Sí. Aprendizajes que vamos nosotros a proponer ¿no? A partir de ese currículum, dice, deben tener las siguientes características. Debe ser constructivo, incremental, o sea que incrementa, contextualizado, autorregulado, orientado hacia metas. Debe ser un aprendizaje cooperativo, un aprendizaje diferenciado. Cuando nosotros hablamos de un aprendizaje constructivo, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos nosotros de un aprendizaje constructivo, estamos hablando de un aprendizaje donde el estudiante es el que construye su aprendizaje. Y nosotros como maestros somos los que guiamos, ¿sí? Guiamos el aprendizaje. O sea, antes nosotros nos poníamos delante del estudiante y le explicábamos todo, ¿no?
todo lo que tenías le explicamos, así bonito, paso a paso le explicamos. Hoy en día no. Nosotros queremos desarrollar competencias. Entonces, como maestros, nosotros tenemos que ponerle retos. Al ponerle a nosotros retos, ellos van a decir, tienen que decidir qué van a hacer, cómo lo van a hacer. ¿Sí? Eso significa constructivo, o sea, tienen que construir su aprendizaje. Y nosotros tenemos que estar ahí acompañando, mediando el aprendizaje, ¿no? Cuando los estudiantes a veces se bloquean, entonces nosotros tenemos que estar ahí atentos para decirle, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo lo hiciste? Explícame, ¿qué puedes hacerlo? A ver, ¿qué pasa si lo haces de esta manera? No decirle, mira, haz esto, esto, el otro, esto. No, ahí no van a desarrollar competencias, ¿sí? Nosotros tenemos que estar viendo de qué manera vamos a retroalimentar, ¿no?, ese avance que ellos están haciendo por sí solos, ¿sí? Ahora, hablamos de un aprendizaje incremental, de una característica incremental. Eso quiere decir que tienen que ir avanzando progresivamente, ¿sí? O sea, no pretendamos que, por decir, como de memoria, se aprendan algo hoy día y sin mirar los procesos. Cada estudiante tiene procesos para aprender. O sea, no todos aprenden así de golpe. Hay momentos, hay procesos. Hay un inicio, ¿no? Continuamos, ¿ya? Entonces, estamos hablando de características del aprendizaje. Hablamos de un aprendizaje constructivo, de un aprendizaje incremental, que significa incremento, o sea, progresivo. Hablamos de un aprendizaje contextualizado. Contextualizado ya creo que ya lo tenemos muy bien aprendido, ¿verdad? ¿Sí? Yes, Miss. Sí, ¿no es cierto? Sí, Miss. Autorregulado. Que nosotros somos los niños pueden aprender, pero nosotros somos los dirigimos, Miss. Nosotros somos o sea, les damos las pautas, pero ellos, en su aprendizaje, ellos van, digamos, paulatinamente, pero nosotros somos los que digamos, damos las indicaciones, ¿no? Claro, eso quiere decir que tenemos que estar atentos a cómo están avanzando, ¿no es cierto? O sea, nosotros no podemos imponer algo, ¿no?, sin haber desarrollado ciertos aprendizajes que es necesario hacerlo, ¿no es cierto? Eso quiere decir que yo mismo tengo que medir, tengo que ir viendo cómo va mi avance. Eso en esta característica juega un papel muy importante en lo que es la evaluación, la autoevaluación. Entonces yo tengo que reconocer cómo voy aprendiendo. Por lo tanto, el docente también tiene que reconocer cómo está avanzando el estudiante, ¿sí? Está orientado hacia metas. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es nuestra meta nosotros en el currículo? ¿Cuál es la meta de aprendizaje? Que los niños lleguen a aprender de acuerdo a lo que van avanzando. Ese es autorregulado. Orientado hacia metas, ¿cuál es la meta? ¿Qué es lo que tienen que desarrollar sí o sí en toda la educación básica? Las competencias, ¿dónde va a llevar? Las competencias. Sí. Esa es la meta final, que desarrollen esas competencias. Es otra característica es cooperativo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros aprendemos de uno con otros. O sea, no somos personas que aprendemos solitos, ¿no? Sino tenemos que trabajar en equipo, ¿ya? Porque nosotros aprendemos de los otros. Nosotros no aprendemos solitos. Si nosotros desarrollamos y nos ponemos a aprender solos, entonces estaríamos nosotros trabajando solamente el conocimiento, ¿verdad? Porque para resolver un problema necesitamos la opinión de otras personas, necesitamos la participación de otras personas, ¿sí? Sus ideas. Claro, o sea, todos damos ideas, ¿no? Aportamos,
al grupo, pero si estamos solitos, entonces muchas veces vamos a fracasar, como decimos, ¿no? Entonces necesitamos de un equipo, necesitamos de un compañero, de un amigo, para poder nosotros avanzar, ¿sí? Y hablamos de diferenciado. Cuando hablamos de diferenciado, ¿por qué decimos eso? ¿Por qué decimos diferenciado? Hablamos de diferenciado porque cada persona es un ser individual, ¿sí? Tenemos nuestras propias convicciones, tenemos nuestros propios intereses. Entonces también tenemos que saber mirar a la persona en forma individual. Y a partir de esas diferencias que nosotros vemos entre todos nuestros estudiantes, tenemos que hacer que dialoguen entre ellos, ¿no? Y lleguen a consensos, lleguen a acuerdos para que no se genere conflicto, ¿sí? Por eso tenemos que saber reconocer la individualidad de cada uno y reconocer esas diferencias. O sea, y también diferenciado se habla en la forma como nosotros enseñamos a nuestros estudiantes, ¿no? ¿Por qué? Porque un estudiante de repente avanza más rápido y otro estudiante avanza un poquito más, o sea, tiene dificultad para lograr un aprendizaje. Entonces nosotros tenemos que saber, ¿no? Reconocer eso para ver de qué manera yo puedo trabajar con este estudiante y de qué manera puedo trabajar con el otro estudiante. Estos ejemplos se ven sobre todo cuando trabajamos en las escuelas multigrados o en aquellas escuelas unidocentes, ¿no? Las escuelas multigrados, pues, que tienen 2 grados, 3 grados en un aula. Entonces el maestro tiene que saber trabajar de esa forma, porque hay niños, hay los de segundo, ¿no? Hay los de tercero, o están con primer grado, con segundo grado. Entonces, cada uno ya tiene sus niveles de aprendizaje. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta esto, ¿no? Por eso dice diferenciado. Muy bien. Ahora hablamos de las características de la enseñanza. Dice, características de la enseñanza. Nosotros debemos proponer actividades, dice, de libre expresión. ¿Eso qué quiere decir? Si yo me pongo delante de todos los estudiantes, ¿no? Y comienzo bla, 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 ¿no? Y ellos están calladitos en sus asientos, solamente escuchándome. Así como ahorita, por ejemplo. ¿Podríamos decir que son de libre expresión? No, Miss, tienen que opinar. No. Claro, yo tengo que proponer actividades donde todos los estudiantes tengan la misma oportunidad de expresar lo que piensan sobre lo que nosotros estamos trabajando, ¿no? También debemos proponer, dice, actividades de observación de la realidad. O sea, un paseo yo voy a trabajar, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente. Si yo trabajo dentro de mis 4 paredes, entonces los chicos solamente van a ver lo que dice el libro, lo que decimos nosotros como maestros, pero no están explorando la realidad, no están observando cómo se da eso afuera. Si yo los saco afuera y los hago caminar unas cuantas calles, ¿no sería más interesante el aprendizaje sobre este tema, que ellos mismos estén observando y reconozcan de qué manera se está afectando al medio ambiente? Sí, Miss, sería un aprendizaje más real. Aprenden más, Miss. Claro. Entonces, dice, nosotros tenemos que proponer actividades donde les permita a ellos mirar, observar, analizar, ¿no? Esa realidad. Una cosa bien pequeñita, así bien chiquitita. Una profesora de primer grado estaba trabajando con sus estudiantes y los sacó a pasear, así a la calle para que ellos vean, ¿no?
son de primer grado, todavía no, ellos no saben trabajar pues las benditas palabras trabadas, las anversas, eso, ¿no? Ellos, una escuela tradicional todavía donde empiezan primero con las vocales, después las letras y después viene recién las palabras. Entonces lo sacan y ahí en el camino encuentran a una excavadora, no sé cómo se llama, o hay otra maquinaria que rompe ¿cómo se llama? Que rompe el asfalto. Tiene un nombre medio así trabado, ¿no? Entonces, una vez, y los chiquitos le preguntaron, ¿y cómo se llama? Ya, tal. Y cuando fueron a su aula, los niños ya estaban escribiendo esa palabra. Y la maestra no se había percatado que los niños ya podían escribir de esa manera, ¿no? Entonces, ¿cómo ese contexto le dio la oportunidad a esa maestra de conocer el nivel de aprendizaje que tenían algunos estudiantes? No todos, pero algunos estudiantes. O sea, sin que ella se dé cuenta, sus niños ya estaban más avanzados de lo que ella pensaba, ¿no? Entonces, por eso te dice que el contexto, explorar el contexto, le va a dar muchas oportunidades para aprender a nuestros estudiantes, ¿sí? Actividades de búsqueda de información. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que habituar, ¿no? Que en mis sesiones, en algunas de mis sesiones, o lo que yo trabaje, los niños deben aprender a investigar, ¿no? Que puedan analizar información real, ¿no? Que les permita a ellos tomar decisiones y argumentar lo que ellos van a proponer. Porque yo no voy a argumentar sobre la nada, yo tengo que argumentar en base, ¿no? En base a alguna información que yo tengo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, por eso dice que nosotros debemos proponer, contribuir a que los estudiantes investiguen, busquen información, ¿no? Y así ellos mismos puedan, ¿no? Leer, analizar y comprender, ¿no? Y poder argumentar finalmente, ¿no? Actividad de exploración física, ¿no? O sea, que salgan a ver si por ejemplo, en los huertos escolares, ¿no? En la sierra, los niños comparaban, decían, mira, por ejemplo, profesora, ¿por qué allí en la sierra se hacen los huertos escolares con invernaderos donde se cierra como una habitación bien cerrado y el calor ahí se concentra? Entonces, al concentrarse calor, entonces hay, por ejemplo, productos que crecen, pero genial. Por ejemplo, da zanahoria, donde no da zanahoria en la parte de afuera, da zanahoria, pero unas zanahorias preciosas, da tomate. Entonces, por ejemplo, ellos se dieron cuenta, por ejemplo, estos estudiantes, de cómo crecía la selga dentro del invernadero y fuera del invernadero. Entonces ellos decían, ¿por qué fuera del invernadero la selga crece pequeñita y dentro del invernadero crece pero así inmensamente grande? Entonces, esa es una experiencia física, están explorando lo que sucede, ¿no es cierto? En concreto, y están relacionando. Entonces, ¿cuál es ese fenómeno o no que ayuda o que contribuye o que hace que haya esa diferencia entre que fuera del invernadero es pequeño y dentro es inmensa, ¿no? Entonces ellos que dicen, es el calor. ¿Se dan cuenta? Están explorando. Eso tenemos que hacer que suceda en el aula. Actividad de resolución de problemas. O sea, no es que yo le diga ya 2 más 2 es 4, no. Yo tengo que 2 más 2 es 4, tiene que aprender en base a una situación problemática. No puede decir solamente los algoritmos o utilizar los números como nosotros antes enseñamos. Tengo 2 más 2, 4, 3 más 2, 5. Pero sin saber ni qué representa cada número, ¿no? Entonces, tienen que resolver situaciones problemáticas, ¿sí?
Entonces, de esa forma nosotros vamos a desarrollar el pensamiento lógico matemático. Actividades de autoevaluación. ¿Qué quiere decir con actividades de autoevaluación? Eso quiere decir que al término o durante el proceso de una sesión de aprendizaje, nosotros tenemos que promover que el que está aprendiendo se autoevalúe. Diga, a ver, ¿cómo estoy aprendiendo? ¿Qué es lo que hice para aprender? ¿Me salió o no me salió? ¿Por qué no me salió esta respuesta? ¿No? Entonces yo tengo que, como estudiante, debo estar autoevaluándome permanentemente para tomar conciencia de cómo yo estoy avanzando. ¿Sí? Si yo no hago esa mirada retrospectiva de mi aprendizaje, entonces corremos el riesgo de que el aprendizaje sea a corto plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando pase una semana, 2 semanas, lo que aprendieron hace 2 semanas ni se acuerdan. Ni se acuerdan. Entonces nosotros tenemos que promover esa mirada, que ellos estén mirando permanentemente, autoevaluándose, cómo estoy aprendiendo, qué es lo que estoy haciendo, ¿me da resultado o no me da resultado? ¿Llego a la meta o no llego a la meta? ¿Por qué no he llegado a la meta? ¿Qué me faltó? ¿No? Esas son las preguntas que nosotros tenemos que tener en cuenta para nosotros ayudar a nuestro estudiante que se den cuenta cómo están avanzando. Actividades integradas. Ya les hablaba en la sesión anterior que hoy en día nosotros, ¿cuál sería la forma como nosotros vamos a desarrollar un aprendizaje? Son la planificación de las sesiones a través de proyectos de aprendizaje o proyectos integradores. ¿Qué es un proyecto integrador o un proyecto integrador? ¿Cuál es su propósito? Es que a partir de una situación, nosotros desarrollamos más de una área, ¿no? Una situación problemática se pueden integrar las áreas de matemática, comunicación, ciencia y ambiente, ¿no? Puede ser personal social, ¿no? Religión, qué sé yo. O sea, dependiendo del tipo de problema, debemos nosotros buscar de integrar áreas, porque un problema no se puede resolver desde un solo punto de vista, sino tienen que ser varios puntos de vista. Por ejemplo, si yo quiero resolver el problema por ejemplo, hoy día, ¿no? El problema que tenemos acá a la vista, que es el problema del COVID, ¿no? Por ejemplo, si yo meto el problema del COVID a mi aula, tenemos N aprendizajes para lograr. Ahí estaríamos trabajando ciudadanía, estamos trabajando matemáticas, porque para matemáticas tenemos cualquier cantidad de material, ¿no? Tenemos para ciencia y ambiente, cualquier cantidad de material tenemos para trabajar, hasta con los pequeñitos. ¿Sí? Comunicación, tenemos con este problema mundial de la pandemia, les aseguro que tenemos material para trabajar un buen tiempo. ¿Sí? Pero por eso hablábamos anteriormente, que tenemos que aprender a mirar ese contexto. ¿Cuáles son esas experiencias que se me presenta para yo poder coger y meterlas al aula? ¿Sí? Ahora, entonces, luego de ver toda esa base, ¿no? Todo lo que hemos visto sobre que las bases, o sea, nuestro currículo responde a un contexto, a un estudiante y que propone aprendizajes. Entonces, vamos a ver aquellos fundamentos del currículo, ¿sí? Luego, uno de los fundamentos del currículo son los fundamentos filosóficos. ¿Qué debe la persona hacer
sea, nosotros cuando hablamos de fundamentos del currículo tenemos que ver, por ejemplo, cuáles son aquellas bases en las cuales se basa el currículo, ¿no es cierto? Eso decíamos, ¿no? Uno de los fundamentos que nosotros trabajamos son los fundamentos filosóficos. Y para eso nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué debe la persona ser? ¿Qué puede lograr ser? ¿La realidad solo existe en la mente humana? ¿Sí? Este tipo de planteamientos nosotros tenemos que preparar, ¿no? Para hacer pensar a nuestros estudiantes. Si yo les pregunto, ¿qué debe la persona ser? Entonces, ¿qué ocurre en su mente de ustedes? ¿Qué pasa cuando yo les hago esa pregunta? ¿Qué debe la persona ser? ¿Qué sucede en nuestra mente, en nuestro cerebro? ¿Qué sucede? A ver, ¿alguien me puede responder? Pensamos rápidamente, Miss. Empezamos a pensar, ¿no es cierto? Entonces, Sí. para responder a eso, a ver, y también me surge un cuestionamiento, ¿no? Me surgen interrogantes. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer que ocurra en los cerebros de nuestros estudiantes. O sea, a través de un cuestionamiento, de un reto, de una pregunta, nosotros tenemos que promover que esos estudiantes piensen, razonen, ¿sí? Imaginen, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos, razonamos, le estamos dando el trabajo al cerebro, cuando se activan nuestras neuronas, ¿no? Entonces, por lo tanto, al activarse, entonces van a desarrollar, ¿no? Se van a dar esas conexiones neuronales, ¿no? Porque si yo solamente me pongo, por ejemplo, en este momento, de rato en rato les hago preguntas, porque estamos a distancia. Pero sería interesante estar en presencial también, pero también podemos hacerlo a distancia, ¿no? Cuando empezamos a trabajar, empezamos a construir, ahí surgen los cuestionamientos, ¿no? Surgen los problemas, ¿no? Entonces, es cuando nosotros aprendemos. Si nosotros no hacemos preguntas, no le planteamos situaciones retadoras a nuestros estudiantes, entonces es un aprendizaje plano, es un aprendizaje de corto plazo. Y nosotros queremos que sea un aprendizaje para la vida y un aprendizaje de largo plazo, ¿no? Y que me sirva para resolver problemas de mi vida cotidiana, en mi trabajo, en el futuro, en el trabajo, ¿no? En mi hogar, en mi sociedad. Eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, la filosofía, eso es lo que nos enseña la filosofía. La filosofía nos hace pensar, ¿sí? Y tenemos un gran maestro filósofo que fue, pues, Sócrates, ¿no? Dice el pensamiento socrático, porque él, toda su enseñanza se basaba en base a preguntas, ¿sí? ¿Ustedes han leído a Sócrates? Hay que leer a Sócrates, ¿sí? Hablamos es ontológico, la filosofía es ontológica porque estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad, tratando de determinar las categorías fundamentales y las relaciones del ser en cuanto ser, ¿sí? ¿Qué quiere decir? A ver, ¿alguien me podría ayudar? ¿Qué quiere decir esto? Es que nos
estudia al ser humano en relación con la naturaleza, ¿no? ¿Cuál es esa relación que tenemos nosotros como seres humanos con la naturaleza? Eso es lo que estudia esta parte de la filosofía, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos nosotros? También entre personas también nos relacionamos, pero nosotros también, nuestro mundo tenemos ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo nos relacionamos nosotros con eso? Esa es la parte ontológica. Ahora, la parte epistemológica estudia cómo se genera y se valida el conocimiento de la ciencia. Estudia la ciencia, ¿no? Estudia la ciencia. Luego viene la parte axiológica, que estudia la naturaleza de los valores y juicios valorativos, ¿sí? O sea, ahora nosotros estamos viviendo una sociedad falto, o sea, hay valores y hay antivalores, y muchos antivalores, ¿no? Hemos dejado que la vida continúe sin tomar en cuenta mucho esto de los valores, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, hoy en día hay muchos hijos que no respetan a los padres. ¿Pero quién lo ha permitido? Es la Los sociedad. padres. ¿Quién ha permitido que los padres seamos tan permisivos con ellos, no? Y que los jóvenes ya no te consideran como antes, ¿no? Entonces ya nos tratan de igual a igual y sin respeto. Entonces, tratarnos de tú a tú no significa que me tienen que faltar el respeto. Eso no es falta de respeto tampoco, según mi punto de vista. Cada uno tiene su punto de vista, ¿no? El respeto es cuando, por ejemplo, en un bus hay un asiento que está reservado. ¿Por qué se ha tenido que llegar a ese nivel de colocar asientos específicos que son reservados para alguna característica de personas, por ejemplo, para las embarazadas, los adultos mayores, ¿no? O que tengan alguna discapacidad? ¿Por qué? ¿Por qué hemos tenido que llegar a ese nivel? Porque las personas ya no respetan, pues. Se sientan, ¿no? Y está la señora embarazada con su barriga y nadie le da el asiento. Y ahora mismo vemos eso, ¿no? Ya los asientos reservados están ocupados y sube un anciano o sube una persona que requiere sentarse. ¿Qué hacemos las personas que estamos en los otros asientos? Nos hacemos los dormidos. Y no cedemos el asiento. Bueno, pues es que este no es asiento para reservado, se puede sentar cualquiera. Y no cedemos. Entonces, esos son los valores que nosotros hemos ido perdiendo. Y dice, en la parte filosófica, dice que nosotros debemos recuperar esos valores, porque en base a eso se dan las relaciones de una manera adecuada, o sea, donde nadie se falte al otro. Por ejemplo, ahora si nosotros vemos el sector público, la administración pública está plagada de corrupción, ¿no es cierto? Entonces, quien no hace algo cuando asume una responsabilidad política o un cargo administrativo donde tenga que ver con dinero, si no jala para su bolsillo, bueno, es un tonto, es un tal, ¿no? Entonces, se dan cuenta cómo se van cambiando esos valores, pero eso ya no es un valor, pues un antivalor. Entonces, por eso la filosofía dice que nosotros debemos recuperar los valores. Y el currículum debe tomar en cuenta, por eso hoy día el currículum, cuando definimos la competencia, se agrega ética,
¿no? La ética son los valores. Seguramente en algún curso van a coger lo que es la ética, porque eso ya está de cajón en el currículum. Ahora sí vamos a pasar rápido, porque ya se nos... Fundamento psicológico. Dice, se debe conocer cómo aprende el estudiante. No se puede separar la mente del cuerpo. Dice, cada dimensión del desarrollo social, emocional y mental del individuo es secuencial. Es decir, que procede de lo menos maduro a lo más maduro. Es decir, que evoluciona por ciclos. Ahí nosotros vamos a ver a Piaget, ¿no? Cómo nos demuestra cómo los niños van desarrollando las etapas, ¿no? Los estadios, vamos a trabajar, seguramente en algún momento van a trabajar los estadios del desarrollo de una persona, ¿sí? En base a teoría. Fundamento sociológico. El fundamento sociológico, ¿qué nos dice, no? La parte sociológica nos da esa mirada del contexto, la mirada de la sociedad, cómo nosotros nos relacionamos, ¿no? Esa es la parte sociológica. Por eso dice la sociedad, la cultura y el sistema de valores marcan el sistema del currículum. Su impacto se desarrolla en dos niveles. La influencia de la sociedad, o sea, quiere decir cómo la sociedad está influenciando en la formación de la persona, y el contacto de la comunidad con las escuelas, ¿sí? O sea, cómo lo que sucede afuera en la sociedad, cómo entra en la escuela y cómo a partir de eso nosotros los maestros trabajamos para formar a esas personas que van pues a la escuela, ¿no? Fundamentos pedagógicos, dice. Esto describe los principios y características del modelo pedagógico que se pretende implementar con un currículo. Proporciona orientaciones para la organización del proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Esos son los fundamentos pedagógicos. ¿Sí, chicas? Y amigos, chicos y chicas, compañeros y compañeras, ¿qué les pareció el día de hoy? Bien. ¿Sí? Muy interesante el tema, mis. Qué interesante, porque